Productividad. Productividad. Deloitte acaba de sacar la consultora Deloitte acaba de sacar una cifra interesante. Dice que el 61% de las empresas del sector privado habrían otorgado incrementos salariales a sus trabajadores al cierre del presente año. Sin embargo, las cifras y la comparación con otros países latinoamericanos dicen que los sueldos en el Perú siguen siendo muy bajos, que el trabajador peruano sigue siendo un trabajador mal pagado. ¿Usted qué piensa? Veamos cuál es la productividad del trabajo también. No necesariamente, todo es relativo. O sea, probablemente el trabajador alemán gana mucho más, pero su productividad es mucho más alta. Los sindicatos también deberían buscar eso en sus negociaciones. La vez pasada, Jorge Toyama se presentó en el programa y junto con otros abogados habían elaborado, bueno, él vino a hacer una interpretación de estadísticas de qué negocian los sindicatos cuando negocian con los empresarios. Y claro, negocian sueldos, pero negocian sueldos fijos. Deberían negociar sueldos fijos, obviamente uno mínimo, pero una base decente, bien, ¿no? Que les sirve para todas sus necesidades, pero además deberían negociar. Yo trabajo más, cumplo más, hago que la empresa crezca, páguenme más. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Voy rápido porque tengo varios temas, pero quería preguntarle también sobre la remuneración mínima vital, hablando de los sueldos. Los trabajadores se fueron justamente porque no se activó, digamos, la cláusula gatillo para que se incrementara la remuneración mínima vital. ¿Ya es momento de hacerlo? ¿Cree usted que las condiciones están dadas para que la remuneración se incremente? Yo quiero hacer una aclaración. ¿Su opinión? Mi aclaración. Cuando en abril se tocó el tema de que se activase la cláusula gatillo, los empleadores representados en el Consejo Nacional del Trabajo dijimos que estábamos de acuerdo. Eso que quede claro. Nosotros dijimos, nosotros sí estamos de acuerdo, hemos firmado... Eran 27 soles, creo, ¿no? 27 soles. Resulta que las asociaciones MIPES presentaron al Ministerio de la Producción una carta diciendo que ellos no podían. Entonces, lo que resultó allí fue que nosotros dijimos, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Las empresas que pertenecen al tema de los trabajadores que trabajan en nuestras empresas formales, pues reciben. Pero yo no puedo hablar por las MIPES. Habían 40 asociaciones MIPES que decían que las condiciones no les permitirían a ellos aumentar. Y los sindicatos se fueron. Pero nosotros mantenemos nuestra palabra. ¿Ustedes creen que, por eso creo que se puede hacer? Por eso creo que es importantísimo que en el Consejo Nacional de Trabajo haya una representación nacional de la micro y pequeña empresa. Es fundamental. Creemos nosotros que sin la presencia de la micro y pequeña empresa, que es el 75% de la PEA, no puede haber un diálogo completo. Bueno, volvemos al al Congreso de la Empresa Privada que organizó la CONFIEP. Estuve yo en esta mesa como moderadora donde el sector privado y el sector público, representado por Cayetana Proinversión, Cayetana Aljovín, y estaba también Hans Fluri y el señor Piazza de Capeco. Y se hablaba justamente a raíz, además de los últimos acontecimientos de Paita, de la infraestructura, de la necesidad de la inversión pública, etcétera. Yo leí hace algunos momentos un recorte creo que es el diario La Razón, y dice: presidente de CONFIEP defendió la concesión. ¿Qué dirá ahora? Quería preguntarle por cuál es su visión sobre los últimos acontecimientos vinculados a las concesiones de Paita, a la concesión de Taboada, y ahora se habla también de la red vial 4. El problema es el modelo, el problema son los contratos, en qué hay que trabajar. Creo que todos están, o la mayoría están de acuerdo en que la concesión es tal vez el mejor camino. La pregunta es si los pasos a seguir o los pasos que estamos dando son los correctos dentro de este camino. A ver, para comenzar, hay una brecha de infraestructura enorme en el país. O sea, el país tiene que reducir esa brecha de infraestructura para poder competir. El mundo está saliendo de la crisis. El Perú tiene que recuperar su ritmo de crecimiento a niveles de 7 u 8% anual. Esa es una meta que nos tenemos que fijar. Para conseguir eso, tenemos que cerrar la brecha de infraestructura. La infraestructura no puede ser hecha exclusivamente con fondos públicos. Tampoco se le puede entregar la infraestructura al sector privado porque son servicios públicos que tienen que ser regulados. En consecuencia, la solución son las asociaciones público-privadas, en las que se entra el privado y el Estado, se juntan, en algunos casos pone dinero solo el privado, en otros casos el Estado tiene que poner una parte y el privado otra. Son contratos complejos. ¿Por qué? Porque son concesiones o cesiones que da el Estado a 30 o 40 años. Con proyecciones sobre la base de nuestro conocimiento de hoy. Entonces se establecen bases que
digamos, tiene una bolita de cristal y se dice, este puerto va a tener un crecimiento de tantos TEUs o por esta carretera van a pasar tantos camiones y en consecuencia la remuneración o el tráfico es este. Es evidente que pasado el tiempo las cosas pueden cambiar. Entonces son contratos sumamente complejos. Se requiere de mucha expertise y en el Perú no la hay. La han habido en otros lugares. ¿Se han cometido no errores con los contratos? Yo creo que sí, pero no porque se han cometido errores el modelo es malo. Pues siempre cometemos errores, pero justamente los errores sirven para corregirlos. Creo que todos están de acuerdo que el camino es el correcto. No sé si los pasos que se están dando dentro de esa vía elegida yo tengo son una correctos. frase, no hay malas experiencias. Las experiencias sirven para corregir los errores, justamente. Tenemos que aprender de la experiencia. Cuando uno para poder caminar se tiene que caer. Entonces no se satanice el modelo. Lo peor que puede pensarse es que se satanice el modelo y que se dice esto no sirve. Pero hay que corregir errores para que justamente no se satanice el modelo. Evidentemente. O sea, y uno de ellos, que es importantísimo, yo creo, es el tema de la carrera pública. O sea, los funcionarios públicos que están encargados de hacer los documentos de base, los expedientes técnicos, revisar las bases, los contratos, las concesiones, tienen que ser personas con una capacidad y conocimiento de primera. Entonces, ¿no están capacitados los funcionarios que hoy hacen esto? Sí están capacitados, pero, ojo, caminamos lento, ¿no es cierto? Se dice, ¿por qué caminamos lento? Porque no hay suficiente personal capacitado. Tenemos que correr. En el caso de las concesiones tenemos que hacerlo mucho más rápido para cerrar esta brecha. Se necesita más personal capacitado. Yo no digo que no haya, no hay lo suficiente. Le voy a leer un párrafo para terminar de un artículo que escribe hoy Humberto Campodónico en La República. Yo sé que usted no va a estar de acuerdo con el mismo, pero a mí me gusta poner en mesa todos los puntos de vista y las opiniones de cualquier lado. Un mecanismo para que se enriquezca, él dice que las concesiones son una farsa y que es un mecanismo para que se enriquezcan los concesionarios a costa del público usuario que paga el pato. Eso es lo que dice Humberto Campodónico. ¿Y qué pasa con el usuario que no tiene el servicio? ¿Ha pensado el señor Campodónico qué pasa con el usuario que no tiene el servicio? El usuario que no tiene el camino, que no tiene la carretera, que no tiene el puerto, que no tiene el aeropuerto, ¿cree que el Estado lo puede hacer? Si el Estado lo hace, va a decir que está usando los impuestos de los contribuyentes para hacer una obra pública que beneficia a alguien. Seamos realistas. Y las asociaciones público-privadas son asociaciones en las cuales justamente los organismos reguladores, Indecopio, Sinermin, Ociplan, tienen que ser organismos, como le digo, formados por técnicos de primera que garanticen al ciudadano que el servicio que se le da es el mejor servicio y el mejor costo. O sea, aquí no es un tema de satanizar el modelo. Es que yo creo que el Perú moderno justamente son las SUNAT, las AFP, los organismos reguladores, Indecopi, y esos organismos deben tener funcionarios de primera. Si no, evidentemente que pueden darse distorsiones, pero el modelo de seguro es el mejor, y se lo puedo demostrar y discutir al señor Campodónico cuando quiera. Oh, eso sería simpático. Gracias por estar con nosotros, señor Ricardo Briceño. Gracias por acompañarnos. Ricardo Briceño es presidente de la CONFIEP, nos ha acompañado en esta segunda parte y con la última vamos a hablar de la bolsa y lo que ha pasado en los mercados del mundo. Volvemos en unos minutos.